¿Qué tal? Esto es Tu Salud en Cayetano. Soy el doctor Leslie Soto a través de Cayetano Más. Muchas personas cuando comen algo comienza a picarle el cuerpo, salen ciertas ronchitas por una u otra parte y hay que dejar de comer quizás cítricos, chocolates, mariscos, pescado. Todo esto corresponde a un grupo llamado alergias. Y justamente es el tema de hoy, las alergias, qué lo ocasionan, cómo la calmamos. Y para eso hemos invitado a un alergólogo experto, el doctor Óscar Calderón. Él es ex alumno de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con quien conversaremos de este tema y todo sobre alergias. ¿Cómo estás, Óscar? Gracias, Leslie, muy bien. Óscar, cuénteme, empecemos definiendo qué es una alergia. Una alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico ante ciertas sustancias que normalmente son inocuas o son bien toleradas por el resto de personas. Ok. ¿Uno nace con la alergia o la puedes adquirir? Uno nace con la predisposición alérgica, nace con el chip de la alergia y en el tiempo la va desarrollando. Esta alergia es diferente a una intolerancia. Sí, la alergia tiene un mecanismo distinto a las intolerancias. Por ejemplo, un paciente alérgico a un alimento, al consumo del alimento a los 10, 15 minutos, media hora en promedio, le puede empezar a picar el cuerpo, a salir ronchas o a hincharse. No, una persona intolerante al alimento lo consume y a los 10, 15 minutos siente necesidad, por ejemplo, de ir al servicio, de ir al baño, se le llena el abdomen de gases, se hincha un poco. Es una intolerancia, es distinto al alérgico. Como una intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Por ejemplo, que es lo más frecuente, intolerancia a la lactosa, a algunos pacientes al huevo, otros al trigo, el gluten, ¿no? Y a la soya. Son los 4 alimentos con los cuales se relacionan más las intolerancias. Conforme uno tiene las alergias y tenemos toda la sintomatología, me imagino que de acuerdo a las edades debe haber alguna predominancia o frecuencia. Cuéntanos. Sí, en niños sobre todo, por ejemplo, con la introducción de alimentos, ¿no? Se ha visto que puede haber alergia a la leche, al huevo, es lo más común en niños, ¿no? Claro, porque están comenzando a conocer esos alimentos. Exactamente, leche, huevo, trigo, soya, ¿no? Y desde la lactancia también se puede ver algún tipo de síntoma, ¿no? Pero en niños lo más frecuente, menores de 1 año, lo más frecuente son alimentos. Ya cuando van creciendo se hacen alérgicos respiratorios, ¿no? El tema de la rinitis, que es el achis, los estornudos, el picor de ojos, la mucosidad. Y también puede haber síntomas respiratorios bronquiales, ¿no? Las bronquitis, o ya se puede también hablar de asma cuando tienen cierta edad. Ahí hay un componente más ambiental, ácaros, honguitos que hay en el ambiente por la humedad, animales, pólenes también, ¿no? Y ya en gente mayor, en gente adulta es muy predominante la alergia respiratoria también, lo que es el ambiente, y muy aislado la alergia alimentaria. Por ejemplo, lo más común aquí en Perú, los mariscos, ¿no? El langostino, el pulpo, todo tipo de mariscos. Estos niños que comienzan a tener esta alergia al huevo, a la leche, ¿los podemos desensibilizar o ya se quedaron con esta alergia? Lo que se busca es desensibilizar exactamente, y las guías europeas y americanas dicen, ni bien se diagnostique, deja descansar un ratito al paciente, 2, 3 meses, y ya podrías empezar con una desensibilización. Eso es darle al paciente de a poquito lo mismo a lo que es alérgico. Por ejemplo, en el caso de la leche, le empieza a dar un poquito, 0.1 mililitro, así, mezclado en avena, gotitas, mezclado en avena, por ejemplo, lo toma durante una semana, no hay reacción, le subes a 0.2, un poquito más, y así va subiendo progresivamente durante el tiempo, 4 o 6 meses más o menos. Las personas, he visto mucho, por ejemplo, que cuando comen pescado o mariscos hacen esta reacción alérgica. ¿Por qué le suspendemos todo? Claro, aquí eso es un punto muy importante, porque cuando un paciente realmente es alérgico, siempre que se exponga a lo que le da alergia va a ser sintomatología. Pero, por ejemplo, tenemos casos de pacientes que son sensibles. Un día comieron el pescado, no les pasó nada. Al día siguiente comieron, les picó el cuerpo. La tercera vez van, comen y no les pasa nada. Ahí hablamos de un sistema de sensibilidad. Es más sensible y no alérgico al paciente, ¿no? Y ahí ingresan, por ejemplo, los alimentos que son ricos en histamina o tienen histamina más que otros alimentos. Por ejemplo, las fresas, los tomates, los cítricos, los frutos secos, la leche, el huevo, los picantes, la comida muy condimentada, ¿no? Y los frutos secos, creo que también, ya lo comenté, podrían ser alimentos que pueden hacer picar el cuerpo por un mecanismo no alérgico. Es un poco complejo. Pero claro, lo toleran día sí, otro día no. Eso hablamos más de sensibilidad que de alergia. Por eso que lo bloqueamos el día que estás con toda la reacción alérgica de otra cosa. Exactamente. Cuando estás con el episodio de roncha, de urticaria, se recomienda retirar por un tiempo los alimentos ricos en histamina para que el cuerpo se calme y luego ya ir reintroduciendo de a poquitos. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que hace alergias? Porque hay personas que tranquilamente le pica un poquito
y hay gente que incluso se le puede cerrar la glotis y dejar de respirar. Exactamente. En pacientes alérgicos, al contacto con el alimento, la liberación de histamina, por eso tomamos el antihistamínico, ¿no? La liberación de histamina, esta molécula que tenemos todos, es de una producción mayor, es grande. Por eso se hinchan, se enronchan rapidito, se deforman y puede ser vía respiratoria. Por esa liberación importante de histamina. En cambio, en el paciente que es sensible, yo se lo explico así a los pacientes. Es como tener un cañito que está malogrado y está goteando todo el día histamina. Ese día comí pues chocolate, pescado, mariscos, mezclé cítricos, todo. No, el cuerpo va a liberar más histamina, pero no llega a ser una alergia como tal. Eso implica entonces que cualquier persona que tenga una alergia o una sensibilidad puede tener diferentes grados de síntomas. Exactamente, exactamente. Y no deben de arriesgarse. No deben de arriesgarse. Obviamente el paciente que es alérgico debe evitar el alimento, ¿no? Y también las contaminaciones, porque a veces uno se va a comer al restaurante, no dice yo soy alérgico a los langostinos, por favor me lo preparan libre de langostinos, pero igualmente como está todo en la misma olla, en la misma sartén, se contamina, el paciente va a comer tranquilamente y de pronto tiene la reacción. Yo conozco personas, a ver, cuéntame si es valedero o no es valedero. Dicen, yo soy alérgico a los mariscos. Se toma un antihistamínico antes de comérselos. ¿Eso está bien? La verdad no está bien. Yo también lo he escuchado mucho en consulta. No, me dicen, yo lo acompaño con mi antihistamínico y no me pasa nada. Perfecto. Puede que ese día tu cuerpo te dice, ok, yo hoy día te lo paso. A la segunda te lo sigo pasando. A la tercera ya no. Y puede que haga una reacción fuerte. Entonces no es recomendable eso, ¿no? Si eres alérgico a algo, debes evitarlo, porque puede que el día que tú lo consumas acompañado del antihistamínico, tu cuerpo no te ayude, no te responda. Y si yo soy alérgico a los mariscos, es cierto también que mucha gente dice, yo como un pedacito. ¿Es igual si con un pedacito no me pasa nada o si me podría pasar algo sin un pedacito? Podría pasar. Por ejemplo, hay casos descritos de pacientes con alergia al langostino que solo con el contacto, un beso de la pareja, ya le hace reacción. O sea, depende mucho del grado de sensibilidad de cada persona, pero un poquito nada más mínimo se podría ya producir reacciones fuertes también. Entonces ya saben, si ustedes son alérgicos a algo, no hay que tomar un antihistamínico para poder comer ese alimento, porque pueden hacer reacción alérgica de todas maneras. Y comer un poquito también va a hacer que la reacción alérgica se pueda presentar, porque la gente lo hace. Mucho. Y como tú mencionas, puede ser que no pase nada, como que puede ser catastrófico entonces. Exactamente. Puede ser ese día cómo está tu sistema inmunológico, ¿no? Ese día cómo se despertó, depende cómo también vas a tolerar los alimentos y la medicación. ¿Qué es lo más frecuente que te llega a la consulta? Antes de la pandemia, lo que mucho veíamos eran rinitis. Rinitis, estornudos, picor de ojos. Ahora, en los dos últimos años, estamos viendo muchas urticarias, muchas ronchas, pacientes con ronchas, cuadros de picor intenso, que necesitan acompañarse de un antihistamínico, ¿no? Y las urticarias que se traducen en ronchas pueden ser generalizadas, pueden ser localizadas, focalizadas. ¿Siempre encuentran la causa? No. En el tipo de urticaria que estamos viendo ahora, que suele ser un tipo de urticaria por un mecanismo no alérgico, ya es un término complejo, ¿no? Ronchas y no son alérgicos. No se llega a encontrar en el 70-80% de los pacientes la causa, ¿no? Hay mucha relación, por ejemplo, en mujeres, temas de hormonales, ginecológicos, la tiroides, cómo está también. En varones, por ejemplo, el Helicobacter pylori predispone también en algunas regiones a hacer cuadros de urticaria, ¿no? Entonces depende mucho también dónde estés, pues, de dónde vivas, para decir, ¿no? que podría ser un factor asociado a ese tipo de ronchas, de urticarias. Sí, porque muchas personas piensan que cuando yo me intoxico o me enroncho debe pasar esto en 1 o 2 días. Existe una urticaria que se llama urticaria crónica. Exactamente. Dura más de 6 meses. 6 semanas. Perdón, 6 semanas. Claro, la urticaria se divide en aguda, de 6 semanas para abajo, de 6 semanas para arriba, esa es la urticaria crónica. La urticaria aguda, como tú dices, en 1 o 2 días mejora con el antihistamínico, se evita el agresor, el agente desencadenante, y el paciente mejora rápido. En las urticarias crónicas toma la medicina 1, 2, 3 días, dejan de tomar, se siguen enronchando de la nada, se acuestan sin ronchas y se despiertan con ronchas, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy comiendo que me está produciendo los síntomas? Entonces ahí es cuando van al alergólogo, ¿no? Preguntando qué puede ser. Siempre se les pide pruebas de sangre para descartar algún tipo de alergia, pero normalmente esas urticarias crónicas suelen tener un factor interno. Algo está fallando internamente y, como te digo, puede ser a veces la tiroides, temas ginecológicos. El Helicobacter pylori se ha visto, por ejemplo, que en gente asiática también predispone a cuadros de urticarias crónicas, ¿no? O otro tipo de infecciones también que ya están haciendo que el sistema inmune trabaje de
más, liberan más histamina y se quedan con el cuerpo pues enronchado tiempo. En muchos lugares se colocan estos aparatitos en el brazo para hacer los... No, para buscar a qué es alérgico, las pruebas dérmicas. Sí, se conoce como prick test, las pruebas cutáneas de alergia. Esas pruebas tienen su indicación. La indicación válida, la más válida de todas, es pacientes con rinitis y con asma. Le coloca las gotas en la piel del paciente, ¿no es cierto? Las gotitas de ácaros, de honguitos, de animalitos, pólenes. Le hace un pequeño raspado muy superficial para que la piel entre en contacto con ese alergeno y se va a formar una roncha, va a liberar histamina localmente, se forma una roncha en el punto donde el paciente es alérgico. Válido 100% para rinitis y para asma. Para urticarias crónicas, no, porque no vas a encontrar nada. Se pide más bien pruebas en sangre, un hemograma para ver cómo está el sistema inmunológico, leucocitos, hemoglobina y por ahí una inmunoglobulina E, cosas que manejamos en la especialidad para intentar identificar qué puede estar pasando con el paciente. ¿Los adultos mayores hacen también cuadros alérgicos? La alergia puede llegar en cualquier momento, eso es verdad, en cualquier momento. Y ahora mismo, por ejemplo, yo en la consulta estoy viendo cada vez más pacientes con alergia a medicamentos, niños, que antes no veíamos, con alergia a polen también, que antes no veía. Y los adultos también ya están llegando con mayor sintomatología respiratoria, ya con 40, 50 años. Doctor, nunca antes tuve nada. Ahora me estoy sintiendo con la nariz congestionada, me pican mucho los ojos. Se le hacen las pruebas de alergia que te comenté, el prick test, la prueba cutánea, y encontramos sensibilidad a ácaros, a hongos o algún tipo de polen. En consulta, personas que llegan y dicen, doctor, soy alérgico, y te nombras 100 cosas. ¿Puede haber una alergia a muchas cosas? Por poder podría, pero es difícil, no es lo frecuente, ¿no? Hay que hacer una historia clínica, una anamnesis, una entrevista, una exploración con el paciente muy minuciosa para poder ayudarle, qué es lo que está pasando realmente. Pero cuando los pacientes, por ejemplo, tienen urticaria crónica, también tienen la piel sensible. Se le llama dermografismo. Entonces, si yo con la piel sensible le aplico las gotas al paciente y le raspo, va a salir todo positivo. Dice, mire, me han dicho que soy alérgico a todo, a las 30 cosas que me pusieron soy alérgico. Eso hay que revisarlo con calma porque el paciente, al tener la piel sensible, no se le debería hacer un prick test. Claro. Debería hacerse una prueba en sangre y intentar identificar por otro lado qué está pasando con el paciente. Claro, pues sería un falso positivo, exactamente. Y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, como les digo, cuando hay urticaria crónica, no se debería hacer el tema del prick test, se debería hacer otro tipo de exámenes. ¿Las alergias tienen algún cuadro o un componente, genético? Por ejemplo, en Estados Unidos se come mucho mantequilla de maní. Acá en Perú no mucho. Entonces allá tenemos mucha gente con alergia al maní. Acá es muy poquito. Es muy raro. Lo hay, pero es muy raro. Hay un componente genético, ¿no? El chip de la alergia que le digo yo lo tenemos, ¿no? Las personas que lo tienen, y durante el tiempo de crecimiento el ambiente y la exposición a alimentos va a hacer que uno se haga alérgico a ese alimento. Por ejemplo, yo que pude hacer algunos estudios de investigación en la zona sur de Perú, desde Arequipa a Tacna, hay mucha alergia al polen, demasiada, muchos pólenes, y sobre todo en Tacna, por ser zona olivera, aceitunera, hay mucha alergia al olivo. Al polen del olivo. Entonces, al polen del olivo. No quiere decir que sean alérgicos a las aceitunas, lo pueden comer. Pero el polen, al decir que es un vegetal, ya algunos pacientes también hacen alergia algunos alimentos, como la palta, por ejemplo, algunas verduras, por reactividad cruzada se llama. O sea que el polen tiene una partecita que también es idéntica en la palta y en otros vegetales. Entonces, el paciente al comer el alimento, el cuerpo reacciona como si fuese un polen grande y también hacen síntomas, ¿no? Y eso se ve en varias partes del Perú. Por ejemplo, en la zona norte, en Piura, hay alergia al polen del algarrobo. También, ¿no? En la zona centro al polen del anís. O sea, hay diferentes tipos de alergias dependiendo de dónde esté localizado el paciente. Por eso se decía antes mucho, el paciente asmático que vive en Lima se va a la zona de altura, a la sierra, y mejoran. Se cura, dice. Se curan porque ahí no hay mucho ácaros, claro. No hay mucho hongo. Pero si el paciente, igual pasa con el paciente de la sierra que viene, o Arequipa o Cusco, que son zonas de altura, vienen a Lima, van a estar más tranquilos porque aquí no hay mucho polen, ¿no? Entonces depende mucho en dónde vivas y el tipo de alergia que tengas. Claro, ahí realmente no se cura, sino que ya no está expuesto al alergeno. No estás expuesto y controlas más los síntomas. Pero puede ser también que en 3, 4, 5 años viviendo, si tú vas de Lima a Arequipa y estás ahí en Arequipa 4 o 5 años, te puedes hacer alérgico a los pólenes que hay en esa zona, porque tienes esa predisposición genética a ser alérgica, tienes el chip de alergia. Óscar, hay un grupo de pacientes que también se hinchan
pero tiene una patología diferente, una patología muy peculiar, que es el angioedema hereditario. Cuéntame de esta enfermedad. Sí, mira, el angioedema hereditario, al cual yo tengo el honor de ser el médico monitor de la Asociación de Pacientes aquí en Perú, ¿ya? Es un tipo de pacientes que se hinchan por fuera y por dentro también, pudiendo llegar a hacer rabia respiratoria. Se hinchan también a nivel de asas intestinales, pero eso puede doler también por esa inflamación, ¿no? Y tienen unos síntomas muy parecidos a una reacción alérgica, hinchazón, dificultad respiratoria, pero el mecanismo es distinto. Este tipo de pacientes, que se considera una enfermedad rara, el angioedema hereditario, no mejoran, por ejemplo, con el tratamiento habitual para una reacción alérgica, no recuperan los síntomas aplicándoseles, por ejemplo, corticoides o antihistamínicos. No mejoran con ello, ¿no? Se mantienen hinchados y eso suele durar unos 3 a 5 días. El riesgo que tienen ellos es que se cierre por completo la vía respiratoria y por más corticoide que le aplicas no lo vas a poder ayudar. Este grupo de pacientes tiene la afectación de una proteína que se llama C1 inhibidor, la tienen disminuida y eso hace que se hinchen bajo ciertos estímulos, por ejemplo, estrés, infecciones, traumatismos, muchos, ¿no? Golpes, procesos odontológicos, por ejemplo, ¿no? Endoscopías, todo lo que sean procedimientos invasivos pueden hacer que ellos se hinchen. Este grupo de pacientes, a la fecha, no tenemos un tratamiento adecuado para ellos aquí en Perú. Es un poco también lo que estamos intentando trabajar, ¿no? con el grupo de pacientes, con algún laboratorio y la parte de investigación también. ¿Y el mecanismo tiene algo que ver con las alergias también? No, es un mecanismo distinto. El mecanismo de la alergia es mediado por histamina, por eso el antihistamínico te mejora. Los otros no. Es un hinchazón diferente. Es un hinchazón diferente que dura un día con el medicamento. Y el otro grupo de pacientes con angioedema hereditario es una liberación de bradicinina, es otro término, ¿no? Y no tenemos aquí en Perú un bloqueante de bradicinina, por ejemplo, no tenemos. Entonces los pacientes andan un poco a su suerte también, esperando que no se hinchen mucho y poder tratarle con lo que tenemos aquí en Perú. Tiene un paciente que ha hecho alergia. ¿Qué es lo que vamos a prohibirle? Por ejemplo, ha comido, qué sé yo, un cítrico. Ya. ¿Le prohíbo solamente los cítricos en los días que lo voy a tratar o le prohíbo algo más? Mire, yo sí soy pro dietas en este tipo de pacientes. Por ejemplo, la mayoría de dietas que se dejan son en pacientes con ronchas. Yo les retiro, mira, por unas 2 semanitas disminuye la ingesta de fresas, tomates, cítricos, ¿no? Frutos secos, ¿no? En niños por ahí les digo que no consuman mucho huevo, mucha leche, por unos cuantos días hasta que el cuerpo se estabilice y luego ya vamos reintroduciendo de a pocos. Te cuento el caso, por ejemplo, un paciente que me dice, doctor, yo le digo, mire, retire picantes, retire frutos secos, retire por unos días el trigo. Perfecto. Bueno, ¿puedo comer ceviche? Por unos días no, luego sí puedes. No, se preguntan siempre, puedes, siempre. Pero el paciente se comió un tamal. ¿Y el tamal qué tiene? Trigo, tiene maní, tiene picante, tiene chancho. Entonces, estaba yendo bien con el tratamiento y fue comerse eso y nuevamente empezar con la sintomatología de la urticaria, de las ronchas, ¿no? Entonces sí es verdad que algunos alimentos pueden facilitar aumentar las ronchas, por más que no sea un mecanismo alérgico, ¿no? Sí pueden producir mayor picazón y mayor ronchas, no como una alergia, pero sí por la sensibilidad que tienen en ese momento. ¿Existe algún alimento raro que me pueda causar alergia o ronchas? Pues en teoría cualquier producto podría. En general cualquier alimento ¿Pero te ha puede pasado producir así algo raro? Sí, por ejemplo, pacientes tengo un paciente diagnosticado de la selva que con la cocona hace síntomas. Yo decía, es raro, pues, ¿no? Claro, y de la selva todavía. Y claro, entonces nosotros aquí en Perú no tenemos laboratorio de alergia, todo lo importamos, lo traemos de afuera y nos importan pues los extractos por lo que hay. Pero cuando son productos de aquí, de Perú, tú dices, ¿y ahora cómo hago? Digo, lo que se hace es, tráeme la cocona el día que vengas tú a visitarme, un pedacito de cocona y con eso te hago la prueba. Lo que hago es lo coloco en la piel, lo raspo, lo dejo pegadito 15 minutos y sí que formó roncha. Formó la roncha, o sea que sí había una prueba con una sintomatología compatible. Nunca más cocona, le digo amigo, porque no hay otra cosa que hacer, evitar el alimento. Eso es lo más raro que puede encontrar aquí. Luego, alergia a lentejas, leche, huevo, por ejemplo, sí hay mucho pescado, langostinos, ¿no? En muchos países se ven personas que caminan con una bomba de adrenalina, ¿no? La adrenalina la usamos cuando hay una alergia extrema. ¿Estas personas por qué caminan con esa bomba de adrenalina? Sí, es un autoinyector de adrenalina, ¿no? Y estos son para reacciones alérgicas fuertes, severas, que pueden llegar a ser rabia respiratoria.
¿no? Eso, por ejemplo, en Estados Unidos, como comentabas, se utiliza mucho con pacientes que son alérgicos a los frutos secos, el maní. Tienen su autoinyector en las escuelas, lo tienen con ellos mismos, por si acaso no tengan ese tipo de reacción, se lo aplican inmediatamente. La rendanina lo que hace pues es vasoconstricción, hace que disminuya la histamina y el paciente mejora, pero es lo que les puede ayudar a salvar la vida en ese momento, para reacciones alérgicas fuertes. Me imagino que lo recomendarán a personas que han tenido muchos episodios y que casualmente puede pues tener contacto con el alérgeno. Claro, en otras sociedades o regiones lo tienen, el paciente ni bien se diagnostica con algún tipo de alergia alimentaria, ya se lo dan. Eso no pasa aquí en Perú, ¿no? Pero en otros países sí se lo dan para, por si acaso tenga algún tipo de sintomatología que exponga su vida, se puedan aplicar el autoinyector desde el inicio. En el caso de alergias, ¿basta un solo episodio de enronchamiento o de reacción para decir que ya soy alérgico a ese producto? No, debe tener una exposición repetida con síntomas pues no relacionados en ese momento. Para eso también hay pruebas, hay que evaluar bien cómo son los síntomas del paciente, que sean característicos, ¿no? Pero con un solo episodio no se podría catalogar todavía de alergia. A veces en verano, cuando hacemos ceviche, por ejemplo, pasa mucho tiempo y el pescado quizás ya comenzó a descomponerse, alguien podría hacer reacción a ese pescado en ese momento. Eso pues, es una muy buena pregunta porque hay un nombre raro que se llama escombroidosis. Eso es como te digo, como que se pudre, se descompone el músculo del pescado y al suceder eso, se libera más histamina. Entonces tú te estás comiendo la histamina netamente y puede hacer una reacción en ese momento. Te enronchas, te cierra la vía respiratoria. Perfecto, recibes tu tratamiento, pasa la semana, vas al médico alergólogo, te evalúa, te hace las pruebas. Oye, mira, no hay reacción al pescado. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Se llama provocación o exposición con el alimento. Lo invitas un día que venga al consultorio a comerse el pescadito en trocitos, ¿no? Delante tuyo para que tú puedas evidenciar si realmente es una reacción alérgica o no. Pero claro, como si es alergia, va a salir en la prueba. Pero si es más por contaminación o porque el pescado estuvo descompuesto, es una escombroidosis que se le llama. ¿Ese paciente sí va a poder comer un ceviche fresco? Tranquilamente, después claro que sí. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? Agradecer por la invitación, saber que hay especialistas en alergología que les pueden ayudar con las alergias en piel, respiratorias, muy importante la alergia a medicamentos. Hay pruebas que se pueden realizar, hay pruebas específicas y tienen sus indicaciones, ¿no? Y sobre todo hay que guiarse mucho de los síntomas que presente el paciente para poder indicar las pruebas necesarias. Quiero aprovechar que has mencionado la palabra medicamento. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, yo no sé si soy alérgico al medicamento X, un medicamento nuevo que ha salido. ¿Podemos con el medicamento ahí mismo hacer la prueba? Claro, es un procedimiento al que hay que seguir, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, lo más frecuente son alergias a los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Ya, lo primero que se hace como un filtro es la prueba de la piel, ¿no? Y a ver si se forman reacciones o no, y luego vamos a darle al paciente para confirmar la reacción, se le hace lo que es la exposición o provocación con el medicamento. De a poquito, si el medicamento lo partes y se lo vas dando un poquito, no hay reacción, después de 40 minutos un poquito más y así vas evidenciando las reacciones, ¿no? Y eso claro que se hace en ambientes, tienen que hacerse en ambientes especializados y controlados porque si hay reacción tenemos que dar el soporte al paciente, no lo podemos hacer nada en consultorio, tiene que haber una emergencia o un centro de apoyo para poder hacer ese tipo de exámenes. Entonces, si yo quiero saber si alguien es alérgico a una quinolona, un macrólido, ustedes mismos son. Tenemos procedimientos para hacer eso. Y ojo que por si acaso no hay pruebas en sangre que te digan al 100% si el paciente es alérgico o no a los medicamentos, porque eso lo veo mucho también, que a veces llegan con sus informes y uno se queda sorprendido, ¿no? Ya se le explica al paciente y se hace el procedimiento correcto para que se diagnostique de manera certera. Pues. Oscar, te agradezco tu presencia, ha sido muy didáctico y espero contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias. Bien, ya lo saben, cuando uno hace una reacción a cualquier producto o sustancia con escozor, ronchas, eso es una alergia. Hay que ir al alergólogo para el manejo y saber a qué producto exactamente he sido alérgico. Si usted es alérgico a algún antibiótico o alguna sustancia medicamentosa, no hay ninguna prueba que haya en el mercado. El alergólogo es el encargado de chequear a qué medicamento o producto puede ser usted alérgico. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.